capítulo 1, en los versículos 5 en adelante hasta el versículo 10, Pablo está animando a los creyentes. Está animándoles a mirar adelante de una manera segura y mirar adelante a la gloria. Es interesante en 2 Tesalonicenses, en los versículos 3 y 4, él está hablando acerca de ellos, de su fe, que estaba creciendo, su amor, que estaba firme y abundando, y también de su paciencia. En capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, reconociendo que estaban sufriendo, mencionó su fe, mencionó su amor, pero mencionó su esperanza. Hay un cambio aquí. Muchas veces Pablo mencionaba la fe, el amor y la esperanza, y pareciera como que él está apuntando la atención y el enfoque de ellos a la esperanza, porque posiblemente estaban tambaleando un poco en la esperanza. En capítulo 2 vamos a ver que Pablo está corrigiendo una carta falsa acerca de la tribulación para aclararles a ellos que no están viviendo en la tribulación. Pareciera que estaban perdiendo un poco la esperanza porque seguía la tribulación en que ellos estaban. No era la gran tribulación y por ahí entraban algunas dudas. ¿Estamos en la gran tribulación? Esta carta, supuestamente de Pablo, pretende de que ya estamos en la gran tribulación. Entonces él los está animando. Está animándoles con varias verdades acerca de un futuro seguro y glorioso de la venida de Cristo en el futuro. No están pasando por ese tiempo, sí están sufriendo. Pero a veces cuando uno está sufriendo, uno empieza a pensar un poco torcido, uno a veces pierde un poco la esperanza y está levantando su ánimo para que esperen en el Señor. A veces cuando estamos sufriendo, tenemos la tendencia de perder un poco la esperanza, de sentir un poco triste, de pensar un poco acerca de Dios. ¿Se da cuenta Dios? ¿Se acuerda Dios de mí? ¿Se ha olvidado de mí? Dios, en mi tribulación, en mi sufrimiento. Y lo que Pablo va a hacer es primero va a empezar a mostrarles que la tribulación y el sufrimiento, en vez de ser una indicación de que Dios se ha olvidado de ellos, al contrario, es una indicación de que son verdaderos hijos de Dios. Y Dios lo está usando para prepararlos para entrar en su reino. Como vimos en 2 Pedro capítulo 1, tenemos que añadir a nuestra fe para prepararnos para entrar en el reino de Dios, para tener una entrada amplia, lleno de recompensa, lleno de alegría, lleno de gozo. Mire cómo Pablo lo encara en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, cuando él dice esto, es demostración del justo juicio de Dios. La frase esto se refiere a los cambios que Dios está haciendo en su vida a través de la tribulación. Este crecimiento de su fe, ese amor abundante, esa paciencia que estaba incrementando. ¿Por qué estaba creciendo su fe? ¿Por qué estaba abundando el amor? A través del sufrimiento. Y esta muestra de su fe en la tribulación era una muestra de que realmente eran dignos de entrar en el reino de Dios, no por sus obras, sino porque eran verdaderamente hijos de Dios. Porque nadie puede entrar o pasar por una tribulación de una manera positiva.
de una manera como cuando uno crece, de salir mejor de la tribulación que cuando entró en la tribulación, si no conoce a Dios, si no tiene verdaderamente el Cristo como su Salvador. Entonces, este sufrimiento que estaban pasando fue realmente una muestra de que ellos eran hijos de Dios y que Dios había hecho una vida en ellos para prepararlos para ese reino eterno. Miren en Filipenses capítulo 1, Pablo dice a los filipenses lo mismo, que esa tribulación, y cuando el creyente responde bien a la tribulación, es un testimonio de que somos hijos de Dios, que Dios no se ha olvidado de nosotros, está haciendo una obra en nuestra vida, y es un testimonio no solamente a nosotros, de la mano de Dios y el poder de Dios, pero es un testimonio a los demás. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de vosotros. ¿Qué es lo que permite que nosotros respondamos bien a ese familiar, a ese compañero de trabajo, a ese vecino que nos trata mal, que nos insulta, o que por ahí te mira medio raro, te menosprecia, dicen cosas para menospreciarte? ¿Qué dice cuando uno responde bien, confiando en Dios, no devolviendo mal por mal, sino hablando amablemente, con paciencia, con amor a esa persona? ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando testimonio a uno mismo y a esa persona que sos un verdadero hijo de Dios. Y Pablo está animando a los hermanos a que este testimonio, este cambio, es un testimonio de que uno es realmente está entrando en el reino y preparándose para el reino de Dios. Pedro dijo a los creyentes, en 1 Pedro, escuchen lo que él dijo a los creyentes. Él dijo, hablando del sufrimiento, él dijo, en los cuales vosotros os alegráis en Cristo, en su salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Él sea manifestado, nuestra fe puede ser más puro, más fuerte, más limpio. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Por esa persona que nos menosprecia. Por ese familiar que ustedes son todos iguales. Son medio locos. Ustedes creen que hay una vida después de esta vida. Pero la tranquilidad y el amor, la paciencia que demostramos a ellos puede ser un gran testimonio de que realmente somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios somos dignos, no en nosotros mismos, pero somos dignos por el poder de Dios en salvarnos y perdonarnos, de entrar en el reino. Y es un testimonio. Seguramente esas palabras de Pablo a los creyentes les tocó cuando tambaleaba en su esperanza, cuando tambaleaba en entender lo que Dios estaba haciendo. Seguramente fue algo que les animó a ellos. El sufrimiento no es muy agradable, pero es un testimonio a nosotros y a otros de que realmente somos hijos de Dios. En otra parte de 1 Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? A veces las pruebas es una manera en que Dios nos juzga a nosotros para mostrarnos nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestras actitudes que están mal delante de Dios, pero otra vez preparándonos para entrar en el reino de Dios con gozo y con alegría. Es una evidencia, es un testimonio en primer lugar de ser salvo, el sufrimiento. Pero número 2, miren en versículo 6 de 2 de Tesalonicenses, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios va a juzgar el incrédulo en el futuro y les hace recordar del justo juicio de Dios. ¿Y qué le está recordando a los creyentes? Dios es justo. A veces cuando estamos sufriendo, tenemos las cosas tergiversadas. Uno piensa, mira las circunstancias y empieza a pensar, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué me están tratando así? Si yo soy el Hijo de Dios. Dios es mi Salvador, Dios es mi Padre Celestial. Y si no pensamos bien y miramos al incrédulo y vemos que muchas veces el que ataca, el que menosprecia, el que hace las cosas mal, no sufre. A veces la gente dice ingenuamente, no, el que hace la maldad, el que hace las cosas mal, tiene que pagar en esta vida. Y bueno, ¿no te das cuenta que a veces el malo no paga en esta vida? Que hay muchos malos que lo pasan bien, que tienen plata, que zafan de la justicia. Sí, hay muchos que sufren, pero hay muchos que no sufren. Eso es lo que pasó con el salmista. El salmista en el Salmo 73, él dijo lo siguiente. Escuchen lo que él dijo en Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco respaldaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él cuenta su testimonio de cómo actúa con orgullo, cómo dirigen sus palabras al cielo y pareciera que no sufren en esta vida. Y cuenta su historia, su frustración, que él ha sido castigado y disciplinado por Dios todos los días. Quizás fue una pequeña exageración. A veces cuando estamos sufriendo, miramos a nuestro sufrimiento de una manera exagerada, pero seguramente él veía momentos cuando Dios le corregía y le disciplinaba. Y cuenta la historia que las cosas cambiaron cuando él entró en la casa de Dios. Y cuando él vio el fin de los impíos, el juicio en el futuro. Y eso es lo que Dios está recordando a los tesalonicenses a través de Pablo, recordándoles del justo juicio de Dios. En otras palabras, quédense tranquilos, que su momento de juicio va a venir. Quédense tranquilos, ellos no están zafando del juicio de Dios. Pareciera que ahora sí, que están zafando, pero va a llegar su momento donde van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Me acuerdo un día que estaba hablando con un policía y el policía estaba haciendo algo totalmente injusto. Yo saqué mi Biblia, le leí Apocalipsis capítulo 21
Y le leí acá, mire que Dios está tomando nota de todas nuestras vidas, de tu vida, de toda la vida de cada uno en esta tierra. Y un día uno va a tener que rendir cuentas a Dios por su vida. Muchos no lo creían. Yo creo que se va a recordar de ese momento, o que Dios le va a hacer recordar de ese momento, un momento en el futuro. ¿Sabe lo que tenemos que recordar, hermanos? Cuando estamos sufriendo, que nuestro testimonio del cambio en nuestra vida, de poder enfrentar el sufrimiento, es un testimonio a nosotros de que somos verdaderos hijos de Dios. Es un testimonio a otros que somos verdaderos hijos de Dios. Y tenemos que recordar, número 2, que Dios ha dado promesas. Dios promete juzgar al incrédulo. Y cada incrédulo va a tener que rendir cuentas por lo que ha hecho. Cada menosprecio, cada crítica, cada ataque, cada persecución, cada sufrimiento que ha infligido a otros, él va a tener que dar cuentas a Dios. Leí la historia de 2 granjeros, los hombres del campo. Uno era creyente y uno era incrédulo. Y el campo del creyente durante el verano no produjo muy bien su producto, su maíz o lo que fuera. El otro era ateo y en su campo las cosas producieron bastante. Y medio menospreciando al creyente, dice, bueno, parece que Dios se olvidó de ti este verano. Parece que no hay una buena cosecha en tu campo. Y el creyente le dijo al ateo, dijo, bueno, la recompensa de Dios no viene en el otoño de cada año. Haciendo referencia de que la recompensa de Dios viene en el futuro juicio de Dios. No se olviden, hermanos, no se olviden. En el sufrimiento, en la crítica, el menosprecio, cuando hay injusticias en el trabajo, y por ahí favorece al que no es creyente, y el creyente tiene que sufrir por ser creyente, que hay un día cuando Dios va a juzgar a todos. Él va a juzgar al incrédulo y Él va a dar su recompensa al creyente. No estamos trabajando para una recompensa terrenal, estamos trabajando para una recompensa eterna. Y tenemos que recordar la segunda verdad: Dios juzgará al incrédulo. Es interesante la expresión de ese juicio. En el versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La retribución no es una venganza de Dios. Venganza es más como una reacción emocional por alguna cosa sufrida personalmente. Retribución es lo que merece por su maldad. Dios va a notar y está notando el sufrimiento de sus hijos a manos de los incrédulos, cada injusticia, cada menosprecio, y Él va a pagarlos a ellos por su maldad. No tenemos que descompaginarnos o desanimarnos por el sufrimiento, al contrario, enfrentar el sufrimiento permitiendo que pule ese orgullo, que pule esa impaciencia, que pule ese egoísmo, que nos ayude a desarrollar un amor verdadero, una paciencia real y profunda en nosotros. Dios va a retribuirle de una manera dramática un día y van a sufrir. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados,
dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. A los incrédulos, versículo 6, Él va a retribuirles con tribulación. A nosotros con reposo. Atribularles a ellos por su tribulación que causaron a los creyentes. Es interesante en las Escrituras cómo Dios pagó muchas veces a los incrédulos con la misma moneda que ellos atacaron o menospreciaron a otros. ¿Se acuerdan en Egipto cuando el faraón instó que los israelitas tienen que tirar en el agua a los hijos recién nacidos? ¿Y cómo juzgó Dios a faraón? Lo ahogó en el agua cuando cruzaron el mar rojo en tierra seca. Le pagó a él con el juicio con que él pagó o atacó a Israel. ¿Se acuerda el profeta Daniel cuando levantaron algunos hombres sabios contra Daniel y engañaron al rey a firmar un edicto de que no podían orar a nadie sino al rey, o si no iban a tirarlo ¿a dónde? El foso de los leones? Y Dios milagrosamente cuidó a Daniel de los leones. ¿Y qué pasó con los que se levantaron contra Daniel? Lo tiraron en el foso de los leones. Los leones lo comieron a ellos. Dios va a juzgar al incrédulo. Dios va a obrar en la vida del incrédulo y darles a ellos exactamente lo que ellos hicieron a otros. Dios juzga y Dios va a juzgar. Podemos calmarnos en la injusticia, podemos tranquilizarnos en esta reunión familiar, que por ahí el familiar nos trata con menosprecio o se ríe de nosotros o menosprecia nuestra fe o nuestra actitud. Dios está observando, Dios está tomando en cuenta cada actitud, cada expresión, y Dios lo va a juzgar a ellos. Un día Él va a venir a juzgar a la tierra. Hay una diferencia entre el arrebatamiento y la venida de Cristo a la tierra. Aquí en estos versículos está hablando de venir a la tierra para juzgar a la tierra con fuego. Cuando Él viene en el aire, Él va a llevarnos a su presencia, pero cuando Él viene a juzgar la tierra después de la tribulación, Él va a venir con sus santos ángeles. Él va a separar las ovejas de las cabras y llevar las cabras, los que no conocen a Cristo, a su juicio, los que no obedecen al Evangelio, dice en versículo 8. El Evangelio es un mensaje que el incrédulo puede obedecer. Es humillarse y reconocerse que es pecador, que Cristo murió por sus pecados y que necesitan un Salvador, y creer en Cristo. El incrédulo va a ser juzgado porque rechazan el Evangelio y no creen en Cristo porque son responsables. Esa es la segunda verdad, de que Dios juzgará al incrédulo. La tercera verdad es la promesa que un día vamos a entrar en la gloria, un reposo eterno y en gloria. Mire el versículo 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Esa es la promesa de Dios. El reposo tiene la idea de alivio, descanso, de soltar y dar libertad. Vamos a ser libres de toda presión, de todo menosprecio, del enojo, de la crítica. Vamos a ser libres de todos esos sentimientos negativos
que nos causen otras personas, vamos a estar felices y contentos en la gloria. Noten versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Ahora el incrédulo a veces nos mira a nosotros con menosprecio. Y vamos a ser sinceros, nadie le gusta cuando alguien nos menosprecia, o se burla, o se ríe de nosotros. Nadie nos gusta eso. Pero ¿saben? Un día Cristo va a llevarnos a su presencia, y vamos a estar en su presencia, y los ángeles van a mirarnos y admirar a Dios, admirar la transformación y el cambio y nuestra persona. Él va a admirarnos. Nosotros nos gusta cuando la gente expresa alguna expresión de admiración. Un día los ángeles van a admirar a nosotros, viendo la obra de Dios. No hay nada bueno en nosotros mismos, pero sí Dios va a transformarnos en un abrir y cerrar de los ojos. Cantamos de esas verdades antes de subir al púlpito. Todas las promesas del Señor Jesús. Hablamos también cuando ya se pase lista, vamos a estar. Y en ese momento Dios va a cambiarnos a su imagen, como leyó nuestro hermano Brian, en un abrir y cerrar de los ojos. Y los ángeles van a mirarnos a nosotros y decir: wow, qué maravilloso es Dios, mire lo que ha hecho en sus vidas. Y vamos a dejar el menosprecio, vamos a dejar la crítica, vamos a dejar atrás todo ese sentir triste y malo cuando nos miren a nosotros y hablen mal de nosotros. Mientras tanto, estamos en esta tierra y no tenemos que enfocar en las cosas tristes, las palabras que son palabras hirientes, digamos. Tenemos que mirar adelante a las promesas de Dios. Me encanta lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo a meditar e intentar imaginar lo que va a ser el cielo en toda su gloria, en toda su luz, en la santidad, los cánticos, la gente cantando alabanzas a Dios, los ángeles ahí volando, ahí moviéndose, la limpieza, la pureza? ¿Cuándo fue la última vez que, pasando algún momento un poco triste, un poco difícil, en vez de mirar en eso, pensar en esas promesas y esos pasajes de la palabra de Dios que habla de lo maravilloso que es el cielo? Los creyentes en Tesalónica estaban un poco desanimados, estaban un poco tambaleando en su esperanza. Pablo levanta su esperanza para decirles, en primer lugar, ese sufrimiento es un testimonio de que realmente sos un verdadero hijo de Dios, y es un testimonio a los demás que le rodean, que te critican, te persiguen, que vos sos un verdadero hijo de Dios. Les dijo a ellos: no se preocupen, Dios no se ha olvidado de los incrédulos. Va a llegar su momento. Número 2, Dios va a juzgar con justo juicio. Él no es injusto, Él es justo. No solamente juzgar al incrédulo,
pero nos va a dar nuestra recompensa. Y por último, que tenemos una promesa de que un día vamos a estar en su presencia. Es algo seguro. Es algo seguro y algo glorioso. Y en vez de ser el menospreciado, en vez de ser el que está mirado con una actitud de menosprecio, un día vamos a estar en un lugar donde vamos a dar gloria a Dios por el cambio y la transformación que Él ha hecho en nosotros. Y por supuesto, Él va a recibir toda la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Evangelio de Cristo. Una salvación que Dios preparó, que Dios ofrece y Dios da a cada persona de este mundo que cree en Cristo como su Salvador personal. Vamos a orar.